coordenada o llevar todo a coordenadas. El procesamiento es distribuido, nos gusta platicar de ese tema como antes era, híjole, esperar a que tu computadora corriera todo el análisis y verdaderamente ahorita está distribuido y es encriptado. Esto quiere decir que es seguro, que hay cierto nivel de seguridad de punto a punto, ¿no? Hay algoritmos predictivos, ¿verdad? El Big Data tiene mucho que ver o trabaja mucho con algoritmos, que es una palabra muy sofisticada, pero en realidad lo que quiere decir para quienes han hecho alguna vez proyecciones, pues es muy parecido a los métodos que utilizamos para hacer alguna proyección. Claro está que algunos son métodos de cajas negras donde pues en una regresión sí sabes cuál variable es significativa, qué es dependiente y qué es independiente. En un logit o en un probit, pues tú sabes si sí o no está ocurriendo algún efecto que estabas deseando, pero en esta situación pueden haber un montón de variables, ya sea categóricas, numéricas, continuas, etcétera, y a partir de eso combinarse en un solo algoritmo. Entonces es muy interesante. Nosotros usamos mucho algoritmos predictivos para analizar información de Google Places. Google Places trae información de tráfico, de ubicaciones y de los horarios en que más tiempo están las personas en algún lugar. Por ejemplo, así nos dimos cuenta en el COVID, pues bueno, cómo iba de bajada nuestros clientes que tienen restaurantes o centros de entretenimientos, etcétera. Y los algoritmos prescriptivos son un poquito más avanzados, son más difíciles de entrenar. Necesitas un montón de información histórica, normalmente entre 18 y 24 meses. Entonces, por ejemplo, ahorita le estamos haciendo un algoritmo prescriptivo a una empresa que seguramente van a comprar el súper, no podemos decir nombres, pero pues tenemos que definir cuánto van a vender ahora que se acabe el COVID, ¿no? Entonces tienen 34 tiendas y nos están pidiendo que nosotros hagamos, dado información de entorno, saber cuánto van a vender y poder hablarles de dinámica por hora y por día de la semana. Entonces ese es el tipo de cosas como interesantes. Y finalmente todo esto termina operando en una máquina que digo, no te imaginas la máquina física, ¿no? Lo que quiero comentarte es que es continuo el hecho de buscar datos de todos lados y finalmente llevarlo a analítica. Entonces, igual, vuelvo a la pregunta al público, al chat. ¿Eso no es complicado? ¿Se les hace complicado? ¿Sí o no? Manita arriba, manita abajo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Anímense, por favor, comenten, no me dejen en sin. ¿Complicado o no complicado? ¿Cómo se les hace? ¿Cómo se les hace? En corto, excelente. ¡Qué bárbaro! Complicadísimo, dice David Rivera. Para algunos sí, para algunos no. Complicado, dice Miguel Mendoza. Tengo la idea de que si no sabes programación mueres. Híjole. Sí, no. Es una respuesta injusta. También vamos a hablar de eso. Sin duda, si tú no sabes programación, debe estar pegado a alguien que sí sepa, pero no te preocupes. El buen profesor Edgar Luna me han dicho que sabe de R y les ayuda un poco, entre otros. Pero bueno, entonces, como nosotros les explicamos, porque se nos hace a veces muy complicado contar toda esta historia para vender lo que hacemos. Imagínate que yo lo tengo, o sea, que le tenemos que vender algo a esto, pues es bien difícil. Entonces, la manera más sencilla que se nos ha ocurrido explicar es alrededor de este modelo. Y es un modelo de aprovechamiento de datos, en donde empiezan los datos en Excel. O sea, nosotros les decimos, a ver, hoy manejas Excel, hoy manejas el método más rudimentario de análisis. Y está bien triste, ¿no? Porque muchas veces en la carrera eso es lo que nos enseñan, pero es muy rudimentario en el sentido de que lo que yo estoy operando y lo que yo estoy analizando no necesariamente es lo que está operando en otros lugares de la empresa. Es hasta que nos piden hacer un reporte que empezamos a contrastar el año actual contra el año anterior, oye, cómo nos va en la zona norte contra la zona sur, y empezamos a darle historias a esos datos, ¿no? Y después empezamos al tema de integraciones de reportes, integraciones de datos para la parte de conocimiento. Después llegamos al tema de los insights, que es cuando ya le metemos un poco más de analítica descriptiva, ya no queremos lo descriptivo, ya empezamos a ver si, oye, la variabilidad, ¿verdad? El tema de qué tanto pudiéramos proyectar hacia adelante. De pronto, no sé, si en este proceso a mí se me ocurriera poner un ejemplo como a mí me pasaba, ¿no? Yo analizaba datos de la tarjeta Saldazo en Oxxo. Oye, pues los datos son los registros de todas las compras con tarjeta Saldazo que se hacen, ¿no? Y eran más de 7 millones más o menos a la semana, ¿no? Oye, perfecto. La información es esas compras que se hicieron, oye,
júntamelo con qué tiendas hicieron, cuánto compraron los hombres y las mujeres, cuánto compraron la gente que tiene menos de 18 años y cuánto los que tienen más de 18 años. Oye, la persona que llevaba cerveza también llevaba otro producto, llevaba vino, llevaba botanas, etcétera, y todo eso haciendo análisis para finalmente mandar un mensaje a la compañía. Oye, compañía, ¿sabes qué? Necesitamos generar una promoción que pueda detonar mayor consumo de cierta cosa. O, ¿sabes qué? De esta manera nos dimos cuenta que también ya el insight es como descubrir algunas cosas ocultas, como por ejemplo, nos dimos cuenta que los choferes de Uber estaban sacando tarjetas saldazo para que le pagaran, pero la manera en que nos dimos cuenta es porque iban a comprar todos los días de entre 8 y 8 y media de la mañana café, y lo compraban en la tienda Oxxo porque le costaba 11 pesos el refill con la tarjeta saldazo. Entonces, era una situación donde más de 800 choferes hacían lo mismo todos los días. Entonces, de esa manera sacamos un producto especial para Uber, pero nunca lo hubiéramos pensado si no hubiéramos tenido toda la historia completa, ¿no? Y ya finalmente el wisdom es donde una persona no tiene que estar como interviniendo ese proceso, ¿no? Donde hay un sistema que ya te está generando ese tipo de inteligencia, y es el estado del arte. Entonces, la manera en que nosotros lo platicamos es decirle, tú tienes en tu empresa datos, pero hay que convertir esos datos en historias y esas historias en accionables para que realmente podamos empezar a hablar de estos procesos de analítica. Y ya, así ahora sí sacan la cartera y nos escriben cheques, pero si no, está bien difícil de lograr. Pero perfecto. Una vez que logramos conceptualizarlo, el Big Data también requiere un proceso de venta, o sea, sí, un proceso de venta interno. Muchas veces hay que entender muy bien el KPI o el indicador que queremos impactar, porque nunca está claro, oye, pues quiero analizar porque puedo. Y la verdad es que a mí me tocó hacer una tesis, ¿no? Cuando estaba estudiando, la tesis muy padre, la publicamos y todo, pero nunca me quedó claro el impacto que iba a tener hacia qué. Y en una empresa no podemos estar haciendo cosas por hacer, sino tenemos que tener claro si le vamos a impactar a las ventas, si le vamos a impactar al ahorro, si le vamos a impactar a qué. Y en cualquier organización, entonces es muy importante tener esos KPIs claros. También esto va a tener que ir acompañado de una actualización y también un modelo de enseñanza para ganar impulsores. Aprender a programar es muy importante, pero justamente ahora les platico de este tema, ¿no? Entonces, ¿qué roles hay dentro de todo el universo de analítica y Big Data? Pero antes de profundizar esto, ¿hasta aquí todo bien? ¿Alguien haga una señal? Katia, ¿todo bien? ¿Continuamos? Si me haces thumbs up, perfecto, perfecto. Yo estoy siguiendo a Katia. Si alguien no entendió, díganle a ella, pero yo estoy asumiendo que todos han entendido. Perfecto. Entonces, vamos a platicar de algunos perfiles. Es decir, dentro de lo que es Big Data, hay un chorro de cosas y de perfiles y de roles que se puede hacer. Y muchas veces a nosotros nos pregunta alguien que estudió marketing, oye, ¿es para mí el Big Data? Yo me puedo meter. No sé programar, ¿verdad? Pero también nos ha preguntado un arquitecto o alguien que estudió comunicación. Entonces, pues realmente esta es la lámina en que creo que puede responder algunas de esas preguntas. Y si no lo hacemos, pues ahí nos escriben un comentario. Pero bueno, hay un puesto de analista de negocios, científico de datos, analista de datos, que es muy diferente del científico. Ahorita vamos a platicar de ese tema. Administrador de base de datos, arquitecto de datos, el estadístico o el ingeniero de datos. Equipos como Banregio contratan 2 o 3 personas por cada perfil para cada producto que tienen. Equipos como Banorte hacen lo mismo. Sin embargo, hay otros que ni equipo de Big Data tienen, ¿verdad? Pero los que ya se están sofisticando en esas líneas de trabajo le han dado cabida a estos roles que vamos a platicar cada uno. ¿Cuáles son las habilidades que te preguntan? Imagínate que te van a hacer una entrevista. ¿Qué crees que van a validar si tú vas a ir a buscar algo de Big Data? Oye, ¿sabes de analítica avanzada? ¿Sabes de desarrollo de aplicaciones? No pienses que apps del celular como TikTok o como, no sé, Spotify o algo así. Me refiero a aplicaciones web, servicios en la nube que te puedan ayudar a conectar algoritmos. Oye, ¿sabes trabajar en equipo? No, pues sí, estuve en IMEF. ¿Cómo no voy a saber trabajar en equipo? ¿Sé hacer creatividad? Claro que sí. El tema de tener ideas creativas, pensar fuera de la caja es súper valorado. ¿Sé analizar datos? Creo que es menester, es obvio que sí. Ustedes, si vienen de carreras de negocios, en algún momento tuvieron que ver alguna base de datos en Excel, etcétera, y es muy positivo que lo sepan. Es una habilidad muy valiosa allá afuera. Administración de bases de datos, algún experto en el campo. En este caso, por ejemplo, César, que le ha tocado estar en hidrocarburos, pues él tiene cierta expertise en hidrocarburos.
O a mí me ha tocado más estar en el lado del retail, ¿no? En el lado de las tiendas, de ir a comprar en el autoservicio, en el mercado. Ese es mi campo de expertise, ¿no? Pero diferentes campos de expertise son valiosos. El tema de saber programar, ahorita alguien preguntaba, ¿se tiene o no se tiene que programar? Hay algunos perfiles que te piden más programación que otras. La verdad es que como quiera, siempre recomendamos aprender a programar. Es algo que van a ser como las matemáticas, entonces ignorar que debemos aprender a programar tal vez sería muy malo, pero si van a aprender a programar, pues aprenden a programar algo que está más cerca de su área de expertise, ¿no? Tal vez algo como R o como Python, que ustedes puedan estar más familiarizados por lo que han visto en la carrera. El tema de integración de sistemas y visualizaciones. La visualización vende, es bien importante. O sea, me ha tocado conocer gente que es súper mal científico de datos, pero presenta de una manera impactante, o sea, se para en cualquier escenario con unos gráficos y con unos GIF y se mueve y los colores y todo, y esa gente vende. Entonces hay que tener muy en cuenta que la visualización es tan importante como todo el proceso y método que hay antes. Así que vamos a hablar primero del primer puesto. Hay un puesto que se llama analista de negocio y nosotros quisimos generalizarlo como el jefe o jefa de analista de negocio, ¿no? Y dentro de este perfil, ¿qué roles aplican? Aplica el analista de negocio, el analista de datos y el estadístico. Entonces, ¿alrededor de qué capacidades les piden, no? Y en estas grafiquitas más o menos lo vemos. Oye, colaboración es la más importante, tanto en alguien que sea jefe analista o jefe investigador. El tema también de análisis de datos y el tema por aquí de creatividad, análisis de datos y colaboración. Entonces, esta persona o este rol es más responsable de atender las áreas de negocio en sus necesidades de información. Entonces, hay un área en la empresa que se dedica de atender las necesidades de información y llega la persona de logística y llega la persona de comercial y me toca la puerta y me dice, oye, ¿tú sabes de datos de la empresa? Explícame porque yo necesito cierta información para hacer mi caso de negocio, para hacer una proyección, para tomar cierta decisión. Y como jefe de analista, tú tienes ese dominio de saber dónde duermen las bases de datos. Es una persona que sabe explicar. A esta persona en inglés se le llama Data Translator y es uno de los perfiles más buscados que al menos en Estados Unidos existe. Y es una persona que puede ser ese interlocutor entre toda la complejidad de los datos, y estoy hablando de los datos explicados con estadística descriptiva, traducir eso en accionables y en utilidades de negocio, ¿no? Eso es bien importante. Y también tiene una parte didáctica. Cuando nosotros entrevistamos gente en Atlas, lo primero que le pedimos es que nos expliquen conceptos. Tiene que ser una persona que sepa explicar, que sepa decir lo que piensa, ¿no? Entonces, de manera muy clara. Así que este es uno de los perfiles. Normalmente, quienes están llenando estas sillas, están llenándolas más contadores, economistas, financieros, principalmente por el apetito, por el olfato matemático que tienen, y este es el tipo de casos que están aplicando. Ahora, vamos a ver el tema de arquitecto de datos. Hoy el arquitecto de datos ya suena medio extraño, ¿no? No es un arquitecto de casas, no es un arquitecto que hace diseños, sí hace diseños, pero lo hace en bases de datos, y es que es muy complejo conectar bases de datos. Muchas veces damos por hecho que, no sé, abrimos nuestro correo, o abrimos nuestro Facebook y recibimos notificaciones, hay un montón de complejidad atrás para que nosotros podamos recibir una notificación en tiempo real, ¿no? Entonces, existen estos dos puestos muy relacionados con arquitectura de datos. Un arquitecto de datos, ya empezamos a pintar la parte de programación. Si alguna vez les ha tocado trabajar en Access, no sé si qué tan viejo sea yo, pero a mí me enseñaron cuando estudiaba economía, una clase de Access, ¿no? Para pronósticos de los negocios, porque tenemos que integrar mucha información, ya había una llave y tenemos que hacer relaciones entre bases de datos, ¿no? Oye, entonces el de nube del INEGI lo conectas con el censo, y el censo lo conectas con la inflación, y la inflación lo conectas con una tabla de precios, etcétera. Y ahora sí empoderabas o impulsabas la proyección, ¿no? Entonces, un administrador de base de datos debe saber cómo conectar bases de datos, no solamente dónde duermen, sino cómo se relacionan. Entonces, normalmente estas personas se la pasan estudiando las estructuras de bases de datos o hacen los diseños. Imagínense que de pronto, vamos a suponer, no sé si aquí alguien de ustedes usa Rappi, ¿no? Rappi lanza Rappi Premium o Rappi Pay, ¿no? Entonces, este servicio en donde, no sé ni cómo se llama, pero el servicio que ya no te tienes que pagar por envío, que pagas una suscripción, oye, pues ese servicio es nuevo. Entonces alguien tiene que hacer la estructura en Rappi para recibir todos esos datos, toda la información y asegurarse que se le esté cobrando de manera recurrente a la gente. Y la gente que no paga
entonces se le cancela el servicio y ahora le tengo que cobrar lo que antes no le cobraba. Eso es una complejidad de sistemas y esa arquitectura es algo que resuelve un arquitecto de datos, ¿no? Entonces, normalmente es el principal también contacto cuando se contratan externos. Entonces, nosotros como Datlas, muchas veces que llegamos y vamos por información de clientes, nos tocan hablar con este tipo de personas. Suelen ser mujeres, eso sí es algo importante, y también suelen ser gente que lleva cierto expertise en el campo, es decir, no es el primer trabajo de entrada de alguien, normalmente es un trabajo que alguien que ya estuvo en 2 o 3 puestos antes puede dominar este puesto. Entonces, ¿qué carreras hemos visto? Hemos visto ingenieros industriales, hemos visto todo el tema de ingenieros en robótica, en programación, y no necesariamente se sabe programar, pero lo que sí te van a pedir es SQL. El SQL como un lenguaje de extracción es bien sencillo de aprender, es literal instrucciones y lo puedes aprender en Google, en YouTube, está muy sencillo, pero es uno de los lenguajes que más se pide aquí. Luego está el famosísimo rol, ¿verdad? Más sexy del 2020, 2019, que es el científico de datos o la científica y el ingeniero de datos. ¿Cuál creen que gane más? Pues para sorpresa es el ingeniero de datos, pero no se dejen llevar por los billetes, déjense llevar por lo que les apasiona. La verdad es muy apasionante también el rol de un científico o científica de datos. Entonces, estos son los roles más polifacéticos. O sea, si se fijan, casi todo el circulito está pintado. O sea, debes de saber un chorro de visualización, debes de saber un chorro de creatividad, de colaboración, debes de saber un chorro de muchas cositas. Entonces, por esa razón son muy demandados y también son muy bien pagados. O sea, estos son los cuates que se están levantando los miles de dólares en Facebook, en Google, etcétera, pero también aquí en México hay mucha oportunidad. En realidad aquí en México hay muy pocos ingenieros de software. Los ingenieros de software son los que se encargan de la plomería. Es decir, el científico de datos ya ve los datos, le toca limpiarlos, empezar a tratarlos y empezar a generar sistemas para que la organización pueda tomar decisiones con la información. Y el ingeniero de software se trata de toda la parte de la plomería, es decir, cómo desde las bases de datos podemos estar alimentando el sistema que está diseñando un científico de datos con información correcta. Pónganse a pensar que yo uso Waze para llegar a los lugares a donde voy, ¿no? Y Waze es una aplicación que si yo la uso César, la usa Katia, la usa Leo, todos están en la misma aplicación porque todos le jugamos a favor o en contra del tráfico. Entonces de pronto yo voy rumbo a Mederos y voy por Lázaro y empieza a pintarse en rojo porque 100 personas que están con la aplicación al mismo tiempo evidentemente están generando una señal de tráfico. Entonces el científico de datos se encarga de decir cuándo esa línea prende rojo, amarillo o verde. Y el ingeniero de datos se encarga de homologar la información que viene de todos los equipos para que esas señales puedan ocurrir. Entonces, de esa manera es como funciona. Evidentemente, los ingenieros o ingenieras tienen que ser desarrolladores de software, gente que sepa de machine learning, gente que sepa de robótica o mecánica, y los científicos de datos pueden ser normalmente gente que ya tiene maestría, o sea, pueden ser gente de negocios como nosotros, que somos economistas, financieros, etcétera, pero con una maestría muy orientada a la programación, muy orientada a la automatización. O también pueden ser gente como ingenieros en sistemas, pero que tengan un área de especialización matemática, porque muchas veces el ingeniero en sistema, a pesar de que puede copiar y pegar código, no necesariamente puede entender el código que hay detrás, es decir, la razón matemática, la razón estadística, y eso es muy valioso a la hora de justificar un sistema, ¿no? Entonces, principalmente integran algunos datos muy relevantes. Adiós, Samantha. Está en contacto con el equipo de seguridad también de la compañía y de los equipos financieros. Entonces, estos roles son súper atractivos. La verdad es que sí vale la pena apostar a una carrera para uno de estos si es que te gusta o te interesa toda la parte analítica de datos, pero date cuenta que eres alguien que se debe formar en muchas áreas, ¿no? Debe de formarse en visualizaciones, en colaboración, en programación, no ser súper profesional en programación como un ingeniero, pero sí tener al menos un nivel avanzado. Y finalmente un director, un gerente de analítica, que esto ya empieza a ocurrir en muchas de las organizaciones, por ejemplo, Cemex tiene uno, Oxxo tiene uno, Conecta tiene uno, tanto startups y organizaciones grandes y chiquitas tienen, pues es alguien que domina a nivel holístico cada una de estas escenas. Entonces, creo que eso puede ser algunas de las cosillas que es importante, ¿no? Entonces, es alguien que más que nada tiene un pie en la operación, pero también tiene un pie
en las juntas con los directores y sabe entender las preocupaciones de la junta directiva para transformarla en proyectos de datos, ¿no? Entonces, oye, vamos a iniciar un programa de lealtad. Ah, entonces el gerente que está escuchando, que el gerente de marketing dijo, vamos a empezar un programa de lealtad como el de Aeroméxico o el de Starbucks, que me dan una tarjetita y me dan dinero cada vez que voy a visitar o a comprar. Pues bueno, ¿qué tiene que hacer el gerente de analítica? Pues tiene que preparar a su equipo para analizar todos esos datos, para saber cómo obseliarle o cómo hacerle más ventas. Ese es el tipo de cosas. Normalmente cuando hay foros de analítica, por ejemplo, en Monterrey tenemos el evento que se llama Data Day, que es una vez al año. Les recomiendo mucho ir, la verdad, muy recomendado. Van muchos gerentes y directores de analítica y también, pues bueno, en el Monterrey también es otro de los eventos importantes en el que se habla mucho de analítica. Así que creo que eso también les puede ayudar. Y bueno, finalmente cada uno de estos roles, si quieren tomar pre-screening como cosas que debes de aprender, en qué te debes de preparar, pues bueno, si quieres ser analista de negocios, debes de saber PMI o cómo gestionar proyectos, debes de también hacer análisis de casos de negocio con un FODA, hacer proyecciones. Si quieres ser un científico de datos, debes de aprender de SQL, como les platicamos, algo de Hadoop, etcétera. Si quieres ser analista de datos, ahí entra el R, ahí entra el Python con el GeoPandas, etcétera. El administrador de base de datos y el arquitecto, pues me los voy a saltar, pero pues son ya más cosas de sistemas, de bases de datos. El estadístico son más cosas como lo que yo siento que ustedes ya están más familiarizados. El Excel, algunas aplicaciones de R, algunas aplicaciones de Python, ¿verdad? Ahorita se está usando Julia y Weka, pero en realidad yo creo que si van a escoger aprender algún lenguaje de programación, aprendan el que más documentación tengan. Es decir, aprenden el que sea más fácil encontrar las respuestas si tú tienes una duda por tu cuenta, no tanto el que esté más de moda, porque lenguajes de programación cada 5 años cambian de moda, pero en realidad lo que tú quieres es tener la lógica. Si dominas la lógica de un lenguaje de programación, puedes aprender el que sea. Entonces trata de aprender uno que sea inicialmente sencillo para ti y a partir de eso ya puedes ir saltando y saltando. Y finalmente están los ingenieros de datos, que también, como mencionamos, ya están en sistemas más interesantes como Teradata, Pentaho, etcétera. Entonces, pues hasta aquí es la primera parte. Así que ahora sí que los mensajes finales de esta primera parte es: hay que entender los conceptos y procesos alrededor del Big Data, que te llevan desde identificar datos, a almacenarlos y generar valor. Big Data no es complicado, es un proceso más de negocio y debemos de comunicarlo de manera sencilla hacia la organización. Y un paso elemental es identificar los roles y los perfiles necesarios en nuestra estrategia. Así que hasta aquí la primera parte, ¿todo bien? Me voy a ir bien más rápido en la segunda para pasarle el micrófono a César, no se preocupe. ¿Todo bien, Katia? ¿Todo en orden? Gracias, perfecto. Entonces, ¿está listo para desarrollar una estrategia? Esto es bien importante y les hago la pregunta a ustedes. O sea, ¿ustedes se sienten listos como para atender o tratar de hacer algo de Big Data? Y si la respuesta es sí o no, aquí hay algunos asegúnes, ¿no? Lo primero es que significa que por un rato tendrías que abandonar los Exceles. Los Exceles son bien seductores porque vemos todo bien claro, toda la información la tenemos en una tabla, todo está en nuestro control, podemos hacer filtros. Sin embargo, el Big Data, a pesar de que se parece a un Excel con esteroides, es muy diferente la lógica y el pensamiento que te va a llevar a pensar, ¿no? Va a haber algún momento en el que no le vas a poder explicar a la gente lo que estás haciendo. Y no porque no quieras, sino porque no te van a entender. Entonces va a haber un tema de que va a haber cajas negras. Así que, no sé, a mí me tocó aprender un poco de datos y analítica avanzada en mi trabajo. Entonces yo no me arriesgaba a aplicar analítica avanzada en proyectos que sean súper elementales. Porque a pesar de que puede ayudar mucho esos proyectos elementales, pues verdaderamente lo que la gente quería era que le explicara, así que esos los hacía en Excel. Y proyectos que eran más secundarios o terciarios, ya usaba cosas como R, Python, etcétera, pero esa selección la hice yo, ¿no? Entonces muchas veces la gente cae en el error de mandar todo su trabajo a una caja negra, que puede ser entendido como una programación en R o en Python, y pues tus directores o tus jefes, o si tú tienes tu propio negocio, pues bueno, te puedes hacer bolas un ratito. También no lo hagas solamente porque está de moda. No lo hagas porque los demás lo están haciendo, porque has escuchado que es muy atractivo. Trata de hacerlo porque realmente es algo que te interesa, te va a llevar un tiempo aprenderlo, así que es muy doloroso dedicarle tiempo a algo que pues finalmente no te va a encantar, ¿no? También porque
el valor de la información es importante, pero si hoy no logras conectar todavía, ¿cómo es que los datos de tickets, los datos de seguros, los datos de bienes raíces tienen un valor? Tal vez primero deberíamos de leer un poquito de libros de Big Data o libros de información para poder empezar a entender este tema, ¿no? Creo que es bien importante poder hablar de lo que hacemos antes de hacer de lo que hablamos, ¿no? Entonces, prácticamente es un tema de tener un buen contexto para poder aludir a ese tema, ¿no? Siento que si hoy en día les pregunto a ustedes qué es economía o qué es finanzas, ustedes me van a dar clases a mí. O sea, pero si hablamos de Big Data, pues ahora sí yo lo voy a entender, pero porque llevo un poco más de tiempo estudiándolo. Y bueno, finalmente vas a trabajar, si vas a trabajar en tu equipo, hay que entender que el Big Data no es hacer tableros, no es extraer o sea, no es solamente limpiar datos, etcétera. Es la parte de hacer modelos matemáticos. Entonces, es bien importante que si ustedes llegan a tener trabajos o proyectos en donde dicen que están haciendo Big Data y solamente están haciendo tableros, tienen que reservarse el término. Eso no es Big Data. Big Data es un poquito más sofisticado de ellos. Están haciendo análisis y es muy válido decir que están haciendo análisis y visualizar, pero tengan cuidado porque es un término que mucha gente también está mal usando y muchas veces si lo pones en LinkedIn o si lo pones en currículum, pues bueno, puede irte ahora sí que peor, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes implementar una estrategia? Y se los dejamos como una pequeña receta. Lo que nosotros hacemos cuando llegamos a una empresa es llegar y mapear los datos. Es decir, mapeamos los datos y hacemos un glosario. Imagínense que en un Excel yo voy a poner prácticamente el nombre de todas las columnas y voy a decir, ¿ese dato qué es? Oye, no, pues estoy hablando de venta. Ok, es una venta que se registra una vez al día, es una venta que se registra sin inflación y es una venta que se registra sin IVA. Entonces, todo eso va en un glosario. Y ese glosario de información me dice quién es el dueño en la organización de ese dato y dónde se genera. Entonces, de esa manera, nosotros es lo que primero recomendamos. Si vas a empezar a trabajar con datos, debes de saber todos los ingredientes que le estás metiendo a tu receta. Después está el tema de ideación, aprender un poquito de cómo idear. Oye, ¿qué se me ocurre? Y nosotros aquí el consejo más práctico es el hecho de yo nosotros hemos aprendido de, por ejemplo, de Visa, de Mastercard, de Starbucks, etcétera. Entonces, creo que es muy importante que puedas aprender de otras industrias. Si algo te gusta de otra empresa, lo puedes atraer. Y bueno, también entender cuánto puede valer tu información. Hay una calculadora en el Financial Times, aquí está el URL, es este, como quiera, ahí si no, luego se los pasamos, pero es justamente saber cuánto vale una base de datos. Entonces, si una base de datos tiene edad, tiene género, tiene código postal, educación, etcétera, pues bueno, la base de datos como tal vale tanto, ¿no? Y aquí te dice cuánto vale cada uno de los registros. Así que muchas veces hacemos este ejercicio con clientes y les puede ayudar a ellos. Seleccionan los perfiles adecuados. Ya les platicamos, o sea, si ustedes son economistas, busquen programadores, si ustedes son financieros, pues busquen estadísticos, etcétera. Entonces busquen lados complementos, ¿no? Creo que eso les puede ayudar a ustedes. Y bueno, finalmente, para este segundo capítulo, pues acuérdense que si no están preparados para abandonar los Exceles y entrar en cajas negras, tal vez deberían de esperar un poco para empezar el tema de Big Data. Implementar una nueva estrategia considera los pasos que platicamos y también es bien importante empezar a hablar de métodos, ¿no? Oye, pues yo tengo estos 5 pasos y cuando yo voy en el paso de mapear, yo le puedo contar a todos que estoy mapeando o estoy haciendo un glosario de los datos. Entonces creo que por ahí es importante. Entonces, hasta aquí ya nada más nos falta un chapter más y listo. Pero bueno, hasta aquí yo dejo de platicar y le paso el micro a César. Muchas gracias. Sí,
Sí, te hacen una pregunta. En el chat te están preguntando. Suscríbanse, porfa. Muchas gracias. Sí, sí. O sea, si pasaste econometría, pasas programación con la mano en la cintura. Perfecto. Bueno, si no más preguntas. Ah, no, sí. Hay más preguntas, hay más preguntas. Si quieres. Sí, mira, yo empecé con Visual Basics en Excel, es decir, Excel tiene para programar macros y tiene para automatizar procesos. Fue muy útil en un principio porque Visual Basics me dio una lógica, pero la verdad es que si volviera a empezar, volvería a aprender a R, que ahorita R es el lenguaje que más, al menos de manera personal, dominamos. En Datla se usa más Python, pero yo recomiendo R si vienes de un antecedente de economía, principalmente porque te vas a encontrar más familiarizado con la estructura de pensamiento de Excel, de econometría o de matemática financiera. Así que R sería el lenguaje. Sí, déjanos ya. Ujú, perfecto. Si quieres la que sigue, que es el de un comentario de Samantha que dice, yo tengo un problema, me gusta mucho econometría, pero no le agarro el gusto. Yo te recomiendo algo, creo que no te gusta o creo que le podrás agarrar más el gusto si tienes un proyecto en mente. Es decir, es bien distinto cuando lo haces solo por hacer la tarea a cuando de pronto bajas una base de datos de esas que están en internet. Hay un portal que yo sigo que te voy a poner aquí en la liga que se llama R-Bloggers, aquí te lo pongo, y en este portal vienen muchos casos aplicados, o también te puedes meter a nuestro blog, y de hecho en nuestro blog, por ejemplo, tenemos un blog donde analizamos a López Obrador, el tema de los speech que da, y subimos algunos códigos, entonces por ahí también te puede servir eso. Entonces, la recomendación puntual es tener un proyecto en mente. Perfecto.
Bueno, dice Axel, ¿tienen una recomendación para buscar información sobre los temas? Por ejemplo, canales de YouTube o cursos online. Pues sí, digo, nosotros tenemos un canal de YouTube también. Ese canal de YouTube tiene más ejemplos, pero en realidad, si quisieras tomar algún curso, pues depende de qué. Si es de analítica en Coursera, hay algunos muy buenos. Solamente trataría de tener cuidado sobre el tema de llevar primero los fundamentos del lenguaje de programación, es decir, fundamentos en programación significa saber qué es un arreglo, saber qué es una variable, saber qué es un string, saber qué es un vector, etcétera. Y una vez que ya entiendas eso básico, y ahora sí te va a ser más fácil familiarizarte con la parte matemático-científica. Yo, como plataforma Coursera y como libros, pues hay uno que se llama The O'Reilly, R para programar o Introducción a Estadística en R. De hecho, creo que lo tengo aquí. Igual ahorita te paso la liga, nomás por haber participado en la pregunta. A ver, déjame ver por aquí. Sí, ahí te va. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Y déjenme, aquí está. Déjame te comparto un libro que creo que es muy bueno. Este que les voy a compartir es uno que se llama Data Science para negocios, que muchas veces es como un buen punto de partida para tener un contexto. Ahí va, este es Data Science para... Y hay otro que es más de programación de R, que se llama R, déjame ver acá, este es de Manning, pero aquí está. El arte de programación con R. Perfecto. Esos dos libros creo que te pudieran ayudar en un inicio, así que espero que te sirvan por ahí. Excelente. Gracias. Saludos a Leonardo también. Pues ahora sí creo que ya no hay preguntas. Bueno, yo sí tengo una pregunta para Pedro. Sí, claro. O sea, ¿cómo te surgió la idea de pues empezar este emprendimiento de Atlas? Sí, fíjate que es una muy buena pregunta, gracias por hacerla. Yo estaba estudiando economía y a la mitad de la carrera empecé un amigo, que era mi mejor amigo, que es programador, me invita a un proyecto para hacer una aplicación de rescate, una aplicación que se llama SOS Monterrey. Era cuando en Monterrey nos pusieron toque de queda y ya sabes, había muchos malitos. Entonces me puse a trabajar en esa aplicación y yo le decía, oye, es que yo no sé programar, yo no tengo idea de cómo empezar. Entonces, pues por ahí empezó el proyecto. Ese proyecto, si bien no es lo que hoy en día me dedico, pero hizo que entráramos en reflectores del Estado, ganamos el premio Porta y a su vez invitaron para ir a Silicon Valley. Entonces tuve la oportunidad de ir un verano a Silicon Valley, a Stanford, a Carnegie Mellon, etcétera, a conocer la NASA, Google, Apple.
Y esto te estoy hablando que fue hace 6 años. Entonces, hace 6 años ya estaban ellos en un nivel de sofisticación de Big Data e inteligencia artificial. Me empezaron a hablar de eso, quedé tan impactado y tan enamorado que regresamos y a partir de eso empiezo a participar en otras 2 startups y ya después, ahora sí me involucro directamente en Datlas. Entonces, creo que la idea surgió particularmente cuando estaba en el escritorio en Oxxo y me daba cuenta de la necesidad, o sea, para abrir una tienda en Oxxo, lo que hacían era mandar una persona y esa persona con un cronómetro empezaba a contar el tiempo que duraba cada persona en pasar por enfrente, la cantidad de carros y la cantidad de también de personas, ¿no? Que pasaban por enfrente. Y se me hacía una manera muy rudimentaria. O sea, como decía, no puede ser que estamos en el siglo XXI y todavía paras a un pelado ahí a contar gente, ¿verdad? Pues bueno, en ese sentido empezamos a pensar de qué manera pudiera haber un sistema que te ayude en eso. Así que así fue el proceso en el que no ocurrió todo de la noche a la mañana, sino fue un proceso que poco a poco fue haciendo crecer la idea. No, pues muchas De gracias por nada, responder mi pregunta. de nada, que te encantados. Pues creo que ahora sí ya no hay preguntas. Buenísimo. Y procedo a entregarle los reconocimientos. Pero a ver. Qué amable, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí está el reconocimiento de Pedro Qué por amable. asistir a la conferencia y también el de César Salinas. Muy amable. Va con Muchas print screen, gracias. ¿eh? Va con print screen para ahí que sonríen. Muchas gracias. No, Qué amable. igual yo se los mando por correo a los dos también. Claro que sí, te lo agradecemos muchísimo y por la Bueno, invitación. muchas gracias también por su tiempo y disposición por haber pues hecho un canchito en su agenda para poder venir a atendernos. No, con gusto. Bueno, igualmente, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bye, gracias. Gracias, Samantha. Gracias, Igualmente. Rogelio. Bye, gracias, Axel. Gracias, Pedro. Gracias, César. Cuídense. Luego platicamos. Un gusto. Bye.